Buenas tardes, gracias una vez más por acompañarnos a este martes coloquial en el ICAR. En esta ocasión, pues es un asunto muy interesante que les concierne a todos. Tiene que ver con los programas de escritura académica en inglés y para ello invitamos a Susana Court-Cadwell, quien realizó sus estudios profesionales en letras inglesas y antropología social en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Posteriormente obtuvo el grado de maestra en antropología por parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y desde el 2014 y hasta la fecha, Susana ha coordinado el programa de escritura académica en inglés de la UNAM. Primero desde la Coordinación de Estudios de Posgrado y posteriormente desde la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, diseñando, organizando e impartiendo talleres y asesorías de escritura de artículos académicos en inglés para la comunidad universitaria, desde alumnos de licenciatura hasta académicos. En este periodo, el programa atendió a cerca de 600 personas, brindándoles las herramientas necesarias para ser autores autónomos en inglés. Y también nos acompaña Arturo Machuca Sili, quien realizó sus estudios profesionales de Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, obtuvo los grados de maestro y doctor en Ingeniería por parte del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, con tesis relacionadas con nuevas metodologías para la medición de parámetros acústicos de materiales. Actualmente es profesor de asignatura de la Facultad de Ingeniería, impartiendo materias de óptica y acústica. Y desde el 2018 colabora en el programa de escritura académica en inglés de la UNAM desde la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, organizando e impartiendo talleres y asesorías de escritura de artículos académicos en inglés para la comunidad universitaria. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Queremos primeramente agradecer la invitación a este espacio, al Departamento de Difusión, a la maestra Nora Reyes, al director del instituto, que es el doctor Rodolfo Zanella, al secretario académico, el doctor Neil Bruce, y bueno, pues damos inicio a nuestra presentación. Nuevamente muchas gracias por estar aquí, por mostrar este interés. Estamos aquí un poco para presentarles la oferta que tenemos, todo lo que hemos desarrollado y hablar un poco realmente sobre qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Porque hay bastantes concepciones falsas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes del programa, para después hablar de un poco de por qué lo estamos ofreciendo, cómo surgió aquí en la UNAM y específicamente qué es lo que abordamos en los diversos talleres, para finalizar con un poco la presentación de qué convocatorias están abiertas y qué talleres pueden tomar este semestre y el próximo año. El programa de escritura académica en inglés de la UNAM surge de la convicción de que la redacción y difusión de los textos de investigación científica, académica general en inglés ocupa un papel central en la contribución académica internacional, la proyección internacional de la UNAM. Realmente es fundamental poder difundir y proyectar las investigaciones que se llevan a cabo en esta casa de estudios. El primer taller que se diseñó y se creó fue en la sede de la UNAM en Canadá, en 2011, y fue un poco una idea que surgió a partir de la necesidad que todos conocen de tener que publicar urgentemente, y a partir de ahí se empezaron a llevar a cabo talleres en México y en Canadá, 2012-2014, principalmente con el apoyo del posgrado en Ciencias Biológicas. Después de esto se consideró que realmente lo que era necesario era tener esta oferta para todos los posgrados, especialmente los posgrados, por la necesidad de publicar para titularse. Entonces se firman unas bases de colaboración entre la Coordinación de Estudios de Posgrado y UNAM Canadá, y se llevan a cabo varios cursos de formación de instructores para que aquí en México hubiera instructores y no dependiéramos de los instructores canadienses y estadounidenses. Ahí es donde entro yo, en 2015. En ese año se crea una oficina físicamente en la unidad de posgrado, en donde yo trabajé por los siguientes 4 años, impartiendo talleres semestrales. Quizá alguno de ustedes ya conoció estos talleres o escuchó acerca de ellos, o inclusive participó, creo que reconocí una cara por ahí. En 2016, sin embargo, el PDI decide que también tendría que ser un asunto de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización,
porque buscábamos ampliar la oferta y empezar a impartir estos talleres desde la licenciatura. Porque en efecto muchos de los alumnos, e inclusive dimos varios talleres para tutores y académicos, que decían, esto está genial, pero ¿por qué no nos lo dicen antes? ¿No? Porque son talleres muy prácticos. Entonces lo que hemos hecho ahora es ampliar la oferta para poder impartir estos talleres inclusive antes de que hayan terminado o concluido alguna investigación. Y ya desde el 2008 nos ubicamos físicamente en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, que es en la Colonia del Valle Norte, desde donde justamente hemos trabajado para ampliar la oferta y poder atender a una mayor población universitaria. En general, en todo este tiempo hemos tenido muchas experiencias, todas muy positivas. En total hemos dado 31 talleres ya, intensivos, de entre 1, 2 o hasta 3 semanas, para alumnos desde licenciatura, posgrado, y también hemos impartido 2 talleres para tutores de posgrado. Se han continuado dando talleres para formar instructores aquí en México. A su vez también hemos dado pequeños talleres sobre conferencias, de la presentación de conferencias en inglés, que también es aspecto fundamental de la vida académica, y se han organizado 16 conferencias y 5 mesas redondas con editores de revistas nacionales e internacionales de renombre. Entonces, bueno, a partir de todo esto estudiamos la experiencia que hemos juntado para crear el programa actual y crear nuevas modalidades y crear la oferta que les queremos presentar hoy. Bien, pues el objetivo principal de este programa es apoyar la enseñanza de la escritura académica en inglés a toda la comunidad universitaria para impulsar la difusión internacional de los resultados de la investigación que se lleva a cabo en la UNAM. Esto aunado a, como mencionaba Susana, pues la necesidad, vamos a llamarle tramitológica o administrativa, de publicar desde que está uno estudiando los doctorados, pues es un requisito, ¿verdad? Entonces esa parte pues ha formado un elemento fundamental del programa. Ahora, la pregunta que muchas veces nos hacemos internamente y a lo mejor no externamos porque decimos, no, pues es que nadie pregunta, entonces yo tengo que entenderlo solito, ¿no? ¿Por qué publicamos en inglés? Entonces, un poquito para dar contexto a esta pregunta, a la respuesta a esta pregunta, pues hablemos de lo que ha pasado a lo largo de la historia. La revolución industrial se da en los siglos XVII y XVIII, y los idiomas que predominan en el intercambio de esas avances e informaciones, pues es en inglés, en francés y en alemán. Ahora, en la primera mitad del siglo XX, pues ocurren las 2 guerras mundiales y pues Alemania pues no sale muy bien librado, ¿no? Al final de la historia. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, pues Estados Unidos cobra relevancia militar, económica y política, y además, como resultado de las guerras mundiales, sobre todo la segunda, pues muchos científicos se vienen a este continente. Esto hace que, como consecuencia, el inglés se vuelva el idioma dominante en las ciencias. Entonces, este sesgo hacia publicar en revistas en inglés está bien documentado. Si nosotros vamos a los índices que la mayoría de ustedes, estoy seguro, conoce, que son Web of Science o Scopus, vamos a ver que solo 11.6% de los journals en los 3 índices, en las 3 áreas que maneja Web of Science, son de idiomas que no es el inglés. Por ejemplo, los porcentajes están distribuidos así: en ciencias, 97% está publicado en inglés, ciencias sociales, 95%, y artes y humanidades, 73%. La mayoría de los journals de países no anglófonos también son publicados en inglés, como el de aquí, ¿no? El YART, por ejemplo. Entonces, Scopus tiene los datos de que en ese periodo de tiempo, 21,000 artículos que provienen de 239 países tienen un porcentaje del 80% de publicación en inglés. Entonces, pues los datos son abrumadores, ¿no? En ese sentido.
Aquí tenemos una gráfica, tenemos aquí el tiempo, los años, y acá el porcentaje. Estas gráficas normalmente corren de 0 a 100%, pero aquí no se necesitó tanto. Lo que representa es el porcentaje de distribución de las publicaciones por idioma en francés, alemán y español. Entonces vemos que desde los 80s ha habido, que es, bueno, desde antes, ¿verdad? Pero tenemos estos datos desde los 80s, ha habido un declive en el porcentaje de journals publicados en francés y en alemán. En español pues no ha habido un declive tan grave, pero pues porque ya no hay mucho para abajo, ¿no? Y entonces vemos que ¿quién ocupa ese lugar? Pues el inglés, 84.5% en los 80s, 90.5% en los 90s y 95.9% en la primera década de este siglo. Entonces, hay una cadena de consecuencias de este fenómeno, y ya vimos que el inglés es el idioma de prestigio para las publicaciones científicas. Esto provoca que los académicos tengan que publicar en inglés para tener un reconocimiento internacional y validado de alguna manera, ¿no? Esto provoca que los journals que publican en inglés pues incrementen su prestigio, hay más gente publicando en ellos investigaciones de relevancia, lo cual solidifica también el prestigio del inglés como lenguaje de las ciencias, y pues de ahí que este cuadrito se vea fortalecido con el paso del tiempo. Entonces un ciclo o un círculo vicioso que pues parece difícil de romper, pero pues no sé si aquí alguien tenga alguna idea que nos quiera compartir como para decir, no, sí se puede, podemos salirnos de ahí. Ahora, ¿por qué quisiéramos salirnos de ahí? Bueno, pues a veces hay publicaciones que uno considera bastante interesante que tengan un alcance, por ejemplo, para la comunidad de habla hispana, que es pues muy grande, ¿no? O sea, no sé ahorita cuántos sean, pero cuántos seamos, ¿verdad? Pero más de 300 millones de hispanohablantes, seguro, ¿no? Entonces es una comunidad muy grande. ¿Vale? Arturo, cerca de 600. ¿Cerca de 600? Gracias. Pues somos muchos, ¿no? Entonces quisiéramos también que se pudiera publicar, por ejemplo, en español, y que a nivel internacional eso tuviera reconocimiento. Pero bueno, eso es arena de otro costal, y pues eso ya se deja pues a la gente que está ahorita, no sé, como editores, a nuestros directores, por ejemplo, y a las nuevas generaciones que traigan pues, nuevas ideas como para dirigir esto hacia otros lados más convenientes a nivel local. Ahora, las consecuencias de esto para el académico no anglófono son las siguientes. Obviamente, como escribir en nuestro propio idioma va a tener un alcance limitado, entonces nosotros estamos siempre bajo la presión de publicar en un segundo idioma, que es el inglés. Lo que les decía, muchos estudiantes de doctorado necesitan publicar para graduarse, ¿no? En un journal internacional. Ahora, cuando uno ya está del otro lado, cuando alguien ya está del otro lado, entonces pues hay incentivos cuya evaluación depende fuertemente de la publicación de artículos en revistas indizadas. Entonces esto sigue implicando una presión a publicar en inglés, ¿no? La codependencia que se crea es entre el que no habla inglés y los editores o traductores que proporcionan servicios con cobro, obviamente, ¿no? No sé si aquí hay alguien, no es necesario que lo digan, pero pues sí hay gente que depende, si no al 100%, en buena medida, de mandar su paper en español a que se lo traduzcan o se lo editen, pero pues generalmente quien lo va a hacer no es un especialista en su área, ¿no? Entonces esto tiene pues muchas cosas que pueden salir mal en el proceso, y bueno, lo ideal desde nuestro punto de vista pues es que uno tenga las herramientas para poder hacer su
su propio manuscrito, ¿no? En inglés. Aquí como ejemplo, el Sevier proporciona estos servicios de traducción de español a inglés americano, también se puede hacer a inglés británico. Se ve muy pequeñito, pero se los leo, ¿no? Dice, si el artículo es hasta 500 palabras, nos tardamos 6 días en hacerte la traducción y te cobramos $337. Ajá. Ahora, aquí dice que si es del doble o hasta 1500, perdón, de 501 a 1500 palabras, se tardan 11 días. Entonces, pues cuando yo vi esto, y cobran $521. Cuando yo vi esto, yo pensé, bueno, 6 a 11, quiere decir que el primer día se toman un café y les quedan 5 días para trabajarlo y 11 días seguiría cumpliendo con eso. Lo chistoso es que después dice, de 1500 a 3500 también son 11 días y cobran 660, y así sucesivamente hasta el tope que ellos tienen, ¿no? De 10,000 a 12,000 palabras también se tardan 11 días y cobran $1,220, lo cual pues vamos a pensar en un estudiante, pues es inalcanzable, ¿no? Con la beca no sale. Entonces es mucho dinero y además pues el proceso de, o sea, cuánto tiempo le dedican a hacer esa traducción, pues no está muy claro, ¿no? Así como que entonces yo dije, no, más bien 5 días o 10 días están así como dándole vueltas al asunto y nada más el último día trabajan, ¿no? Es lo que pensé. Entonces a lo que voy es a que pues ni siquiera la extensión del artículo implica una relación proporcional con el tiempo que le va a dedicar el traductor a nuestro manuscrito, ¿no? O sea, quién sabe qué tipo de cuidados tengan y eso que es el Sevier, ¿no? Ahí, yo no sé si alguien de ustedes sepa cómo funciona exactamente, pero pues está caro, eso no hay duda. Entonces, el objetivo del programa de escritura académica en inglés es darle a los investigadores, tanto estudiantes como académicos, las herramientas para que se vayan empoderando desde su lugar del proceso de escritura de un artículo en inglés. Ajá. Tenemos 3 modalidades de apoyo principalmente. La número 1 son tutoriales y recursos en línea. Ahorita vamos a ver cuál es la página en donde pueden encontrar estos recursos. También hay asesorías individuales, es decir, uno tiene pues una duda muy específica y la puede ir a resolver con ejercicios, con asesoría personalizada a la FES Acatlán. Ahorita la oficina está ahí. Ajá. Y los talleres intensivos, que son los que se han venido manejando desde hace ya varios años, y tenemos 2 tipos de talleres: el taller de escritura de artículos académicos en inglés, que es el que vamos a explicar más a detalle en un momento, y los mini talleres de temas selectos de escritura académica. Puede ser cómo escribir un buen abstract, e incluso algunos talleres son, por ejemplo, cómo hacer una buena presentación en público, ¿no? Para congresos. Respecto a los tutoriales y recursos en línea, se encuentran en este sitio, que es nuestro nuevo micrositio. Ahí está la dirección, unaminternacional.unam.mx, esa es la página de la DGESI, de la Dirección de Cooperación e Internacionalización, diagonal Academic Writing, y entonces ahí encuentran pues lo que ahorita les estamos platicando, que es objetivos, antecedentes, pero aquí está nuestra oferta de talleres, cómo agendar una asesoría individual, los tutoriales y algunos links útiles para durante el proceso de escritura. Los temas que se tratan en los recursos en línea y en nuestros cursos son, a grandes rasgos, la estructura del artículo de investigación, el estilo de la escritura académica, el proceso de publicación, que muchas veces cuando uno por primera vez se enfrenta a la publicación, pues no es muy claro qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, bueno, se lo mando por correo y entonces ya no sabemos a veces, ¿no? Y les decía, sitios de consulta. Bueno, pues para no aburrir, cedo la palabra a Susana. Gracias. Bien, pues como segunda modalidad, como comentaba Arturo, tenemos las asesorías individuales en la FES Acatlán.
La idea de estas asesorías y de este centro que se acaba de crear este año, en abril, es poder dar un apoyo uno a uno a alumnos y académicos de la UNAM. Esto un poco con la idea de realmente, porque ha sido algo que se ha solicitado mucho y que hemos querido implementar, pero ha sido complicado con un equipo que es realmente pequeño para una universidad tan grande. Pero la idea es que se pueda apoyar a alumnos y académicos tanto con la redacción de los artículos de investigación, así como con la lectura, en el caso de los alumnos que apenas se están enfrentando a los artículos en inglés por primera vez, ¿no? Llegas a la licenciatura y te lanzan. Se llevan a cabo en la unidad de investigación multidisciplinaria en FES Acatlán y hay un acceso directo a su página en donde se pueden agendar estas citas, que son gratuitas. Y finalmente ofrecemos, como ya mencionábamos, talleres intensivos de escritura específicamente de artículos académicos en inglés, que como ya mencionábamos son tanto para alumnos como académicos de la UNAM, pero también de otras universidades, y está abierto a todos los niveles y a todas las áreas de conocimiento. Para poder realmente atender a todas estas áreas diversas, a esta población tan amplia, hemos diseñado varios talleres. Por un lado tenemos el taller de escritura de artículos científicos en inglés, el nombre lo dice todo, que es para artículos, bueno, está basado en la estructura más clásica del artículo científico, que es introducción, método, resultado y discusión, o IMRAD. Claro que vemos sus variantes, pero digamos que se trata del artículo científico que reporta los resultados de una investigación experimental, ¿no? Y por otro lado tenemos el taller de escritura de artículos analíticos en inglés, que incluye los artículos que tienen cualquier estructura que no sea la IMRAD, que no tienen métodos y resultados, que suelen ser más de corte humanístico, por ejemplo, donde la estructura la define el argumento mismo, ¿no? Entonces ese taller está más dirigido hacia las humanidades. Y a su vez tenemos dos niveles, el que llamamos intermedio, o en inglés pre-research, o el avanzado, que llamamos completed research. El intermedio en este sentido está dirigido a alumnos o también académicos que quieren empezar a acercarse a estas herramientas, pero todavía no cuentan ni con los resultados o conclusiones, ni con el borrador, pero ya quieren adentrarse en estos temas. Mientras que el nivel avanzado está diseñado para ir trabajando ya el borrador de un artículo, ya con resultados. Si alguien tiene cualquier duda, al final definitivamente abriremos para preguntas. Los objetivos de todos estos cursos son los mismos en realidad. Por un lado, buscamos capacitar a los participantes en el desarrollo de habilidades de autoedición en inglés, con miras a incrementar su confianza al preparar futuras publicaciones. Esto se relaciona con lo que comentaba Arturo, y es que lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan ser, digamos, de alguna manera dueños de su propio escrito. No significa que después de tomar un taller nunca más vayan a solicitar un servicio de copy editing o traducción, pero sí que ustedes van a poder saber, ¿no?, cómo quieren que estén las cosas organizadas y si realmente está diciendo lo que ustedes quieren decir. Y también buscamos como objetivo revisar en términos generales las convenciones gramaticales, sintácticas, de estilo y de estructura para artículos académicos en inglés. Y esto considerando que estas convenciones son diferentes en español que en inglés, ¿no? Nuestro curso está basado en investigaciones de lingüística aplicada que demuestran que lo que se considera que es buena escritura en español no se traduce necesariamente a lo que se considera buena escritura en inglés y viceversa. En realidad lo que hemos descubierto es que en español se considera que los textos son lo que llamamos reader responsible, es decir, que es la responsabilidad del lector entender el texto. Si nos acercamos nosotros a un texto complejo y no lo entendemos, pensamos, lo voy a volver a leer. No pensamos, esta persona no sabe escribir. Y en inglés es todo lo contrario, es la responsabilidad del escritor hacerse entender claramente. Y eso tiene entonces consecuencias a todos los niveles, desde la estructura y las convenciones de estilo y de la gramática inclusive. Entonces eso es un poco lo que vemos en el taller. Y se relaciona con el tercer objetivo, que es desarrollar un mejor entendimiento de la idiosincrasia anglosajona, por un lado, y por otro lado comprender bien los criterios de selección de los comités editoriales de los journals. En este sentido, como ya mencionaba Arturo, buscamos también invitar a los participantes a ser críticos, es decir, explicamos las diferencias culturales y las expectativas específicas del lector anglófono, y la decisión ya queda con cada autor. No es que sea obligatorio seguir la receta. Y a su vez, sí es muy importante esta parte de los criterios de selección de los comités editoriales, porque para nosotros el objetivo
más allá de lo que nos piden, que es cuántas publicaciones, aunque no nos ha ido mal, es que realmente pasen el primer paso, que se lo manden a los reviewers. ¿Por qué? Porque han aprendido a seleccionar bien la revista, han aprendido a adaptar ese artículo para esa revista y los intereses de ese comité editorial, y además cumplen con suficientes expectativas que el lector va a tratar de entonces dialogar con su ciencia y, en el mejor de los casos, no recibir un ¿sabes qué? Corrige el inglés y nos lo vuelves a mandar, que es muy común también, que tiene también que ver con un sesgo. O sea, esto le ha pasado inclusive a colegas de habla inglesa, ¿no? Que mandan un paper de una universidad mexicana y les dicen que te lo revise un native speaker. Pero bueno, eso es un poco el objetivo de nuestro curso. Y se basa en, el marco pedagógico se basa en varios aspectos. Primero, we learn by doing. Es muy importante esto. Lo que nosotros hacemos en estos talleres es practicar. No es tanto de explicar presentaciones, sino que cada cosa se lleva directamente a su artículo. Y esto pues tiene que ver con aprender a conocer acerca del audience, quién te va a leer, género, qué expectativas específicas tiene el texto que estás escribiendo, la organización retórica, la escritura académica en inglés y la estructura en general. Nuestros talleres básicamente tienen tres componentes principales que se ligan. Primero, el hecho de que estamos escribiendo en un contexto de una cultura de publicación, que como ya vimos un poco tiene que ver con marketing, tristemente, y un poco también esperemos con la producción del conocimiento, pero un poco menos, tristemente. Y ahí lo que vemos principalmente es qué es lo que esperan los editores, cómo adaptar el artículo, cómo elegir una buena revista, etc. En un segundo momento vemos lo que llamamos principios de academic writing principles, que se basa también en muchos estudios que han identificado las estructuras en cada sección del paper en inglés, que son, ¿cómo se dice? ¿Ubicuas? ¿Eso existe en español? Sí. Ubicuas, estoy traduciendo. Que realmente ya llegan a esperarse, ¿no? Y el hecho de poder hacerlas explícitas para que los que están escribiendo sepan qué es lo que espera un lector anglófono, de la estructura macro de todo el artículo y la estructura de cada sección, la estructura del párrafo y la estructura del enunciado, finalmente, cuando llegamos al tema de gramática. Ahora, aquí es importante resaltar, nuestros cursos no son cursos de idioma, no enseñamos inglés, pero sí nos enfocamos en gramática un poco para fines académicos, considerando que pues, los participantes están escribiendo en un idioma que no es el suyo. Entonces nos enfocamos en los principales problemas que hemos identificado y que hacen difícil la lectura para un lector, un reviewer o un editor. Entonces estos talleres, como ya mencionaba, se mueven de lo macro a lo micro, en tanto que empezamos con elegir hacia quién va dirigido para después estructurar el artículo en general, bajar ya después a los párrafos y finalmente al enunciado. La lógica aquí un poco es que lo que realmente nos importa trabajar es el trabajo conceptual, la organización, para que el artículo quede bien enfocado, que ese es uno de los principales, las principales respuestas que se reciben es no está bien enfocado, your paper lacks focus. Entonces eso es un poco lo que trabajamos. Y bueno, también tiene una razón muy práctica, en el sentido de que si nos tardamos 3 horas en arreglar un enunciado que al final borramos porque no era relevante el objetivo nuevo, ¿no? Entonces por eso es que vamos de macro a micro. Dentro de estos talleres tenemos presentaciones, talleres, mucho trabajo de peer revision, donde ustedes comentan entre sí, los participantes comentan entre sí, se llevan a cabo actividades en grupo y también sesiones individuales con cada instructor. Entonces, actualmente lo que hemos logrado organizar es, por un lado, tener talleres que están abiertos a cualquier individuo que quiera inscribirse. Y lo que hacemos es que en los meses de marzo y abril impartimos los talleres intermedios, tanto para ciencias como humanidades, a lo largo de 6 semanas. En junio, que es el intersemestral, que a veces es más fácil por lo menos para tutores y académicos, tenemos los talleres intensivos de 1 semana, se cubre lo mismo, pero hay menos tiempo para editarlos, tanto científicos intermedio, humanidades intermedio y científicos avanzado. Y finalmente en los meses de septiembre-octubre, que es ahora la convocatoria que está abierta, ahorita veremos es para
Tenemos también taller para humanidades, taller para ciencias, el avanzado, es decir, el taller donde se trabaja el paper, a lo largo de 6 semanas. Y básicamente son estas las convocatorias que están abiertas. Las fechas son del 24 de septiembre al 29 de octubre para humanidades, pero aquí estamos más bien en esta área científica. 26 de septiembre al 31 de octubre. Eso significa que sería cada jueves de 10 a 3. Vienen, se llevan a cabo el taller, se practican las habilidades y luego durante la semana pueden entonces editar esa sección del artículo. Volvemos, revisamos esa sección y nos vamos a la siguiente. Entonces, en realidad, con esta modalidad esperamos que sí sea posible tener un paper muy bien pulido hacia el final del taller. Sí se espera que se trabajen 12 horas en casa en la semana, mientras que 30 son presenciales, entonces el taller en general en total es de 42 horas. Tiene una cuota de recuperación para personas que no sean de la UNAM, que estén interesadas, son 2.400, pero cualquier persona que sea de la comunidad de UNAM, académicos, alumnos e inclusive exalumnos, son 1.200. Y como les mencionaba, pues es requisito contar ya con el manuscrito o el borrador, y lo más importante es que este borrador debe estar completo, ya que todo se define a partir de los resultados que vamos a seleccionar para enviar al journal. Entonces, si todavía no existen los resultados, no se puede llevar a cabo este proceso, ¿no? Por eso es importante que ya tengan un artículo con los resultados. Solicitamos aquí un certificado de inglés opcional. El nivel que se requiere para el taller avanzado es de B2, que es intermedio. Decimos opcional porque no queremos que la burocracia tenga a nadie de participar. Si no hay certificado, llevamos a cabo una breve entrevista. Para los talleres intermedios se requiere un nivel de inglés de B1. Y también para aquellos que todavía tengan un nivel más básico de inglés, hemos estado impartiendo talleres también, mini talleres en español, y ahora llego a eso, porque estos talleres todos se imparten por completo en inglés. Aunque también echamos manos del hecho de que todos somos multilingües, y esto es una fuerza, entonces muchas veces también, plurilingües, terminamos hablando en ambos idiomas. Bien, entonces también, como ya les mencionábamos, ahora estamos impartiendo mini talleres. Este año ya el único que queda en español es el del 19 de agosto, que es sobre la estructura del artículo científico en inglés. Pero básicamente la idea es que aquí tenemos pequeños temas que pueden ser muy útiles para aquellos que no pueden tomar más tiempo. Entonces, el siguiente es en septiembre, que es cómo escribir, bueno, después del de agosto, cómo escribir un buen abstract, que se imparte en inglés, perdón. En octubre, presentación oral de conferencias en inglés, también en noviembre, porque se solicita mucho y se llena muy rápido. Y por último, el 21 de octubre también vamos a ofrecer un taller que está más bien dirigido a aquellos que quieran hacer una movilidad o inclusive estudiar en el extranjero, en donde se les pide que escriban ensayos académicos en la universidad en inglés. Entonces este taller está dedicado a este tema. El día de hoy justo ya se abrió el registro para este segundo taller. Duran 4 horas y tenemos también un cupo limitado de hasta 16 participantes, pero este es gratuito y solo para la comunidad UNAM. Me fui un poco rápido. Como les mencionaba, tenemos 2 tipos de talleres. Los que presenté ahora son aquellos que son de inscripción individual, donde cualquier persona que esté interesada puede entrar a nuestro micrositio que les presentó Arturo e inscribirse. Se llevan a cabo en la dirección general, entonces hay que considerar que hay que trasladarse a la colonia del Valle Norte, muy bonita, World Trade Center, se puede hacer la visita guiada. Duran por lo general 40 horas y tienes una cuota por taller de 1.200. Por otro lado, si hay interés de una entidad académica, también podemos diseñar talleres específicamente para las necesidades de esta entidad. En este sentido, si hay alguien que esté interesado, tenga alguna idea, lo que habría que hacer es escribirnos a escrituraacadémica@global.unam.mx. Se llevaría a cabo en la entidad académica. Tendría un costo que se acordaría directamente con la DGESI dependiendo de los requisitos y las necesidades del grupo al que se busca atender, aunque sigue siendo un cupo máximo de 20. Entonces, si alguna entidad académica quiere solicitar un taller para sus académicos, para alumnos de doctorado, para cualquier nivel en realidad, se puede hacer un taller específicamente para ese campo de investigación. Sin embargo, como sí hemos tenido ya varias solicitudes, el siguiente espacio disponible sería en 2020. Y finalmente, bueno, aquí tenemos las ligas a nuestra página de Facebook. Denos like si quieren.
la página de FES Acatlán y nuestro sitio web en donde pueden encontrar toda esta información. Y pues en realidad eso es todo lo que queríamos platicarles el día de hoy. No sé si tenga alguien alguna pregunta sobre los talleres, cualquier duda que les haya surgido. Adelante. Un artículo de revisión de literatura, ¿cómo estaría catalogado? Usualmente se lo catalogaríamos en el taller de analíticos. Si es el review paper. Eso digamos que depende de caso a caso, porque hay alumnos que están trabajando un artículo de revisión, pero se beneficiarían mucho más de conocer realmente la estructura porque están empezando a desarrollarse en su campo y no conocen la estructura clásica, ¿no? Pero si ya hay más conocimiento y una trayectoria más larga y el paper que se quiere trabajar es un review paper de revisión, entonces el taller de analíticos, porque la estructura la define más bien las tendencias que se van identificando en la investigación. Reconociendo que el abrumador dominio del inglés, sin embargo, creo que sí existe la necesidad en algún momento de escribir en español. Vaya, sin ir más lejos, a mí este año me tocó justamente escribir un artículo, más bien es un capítulo de un libro más o menos extenso y justamente en este formato que me es extraño, o sea, el no y el entonces, bueno, el texto ya está por ahí casi por salir, pero sí me enfrenté en lo personal a esa problemática y pues mi pregunta va hacia si ustedes piensan ofrecer alguna asesoría en ese sentido, o sea, escribir en español, un poco, quizá un caso como el mío, ¿no? O sea, alguien del área científica que en un momento dado es obligado o invitado a escribir ¡Qué dolor! Del otro lado, o sea, en un lugar donde no se siente cómodo, ¿no? Un poco Claro. esa es la pregunta. Sí, sí, claro, bueno. O al revés, puede ser, ¿no? También. Sí. Es una muy buena pregunta. En realidad, efectivamente, digamos, allí en muchos momentos estamos teniendo que escribir en diferentes géneros que quizá no nos son tan conocidos. Y es verdad que nuestros talleres se enfocan específicamente en el género del artículo científico en inglés, ¿no? En ese sentido hemos estado ampliando un poco con los mini talleres del ensayo y las conferencias en inglés, pero apenas estamos desarrollando eso. En cuanto al español, nuestro programa surgió muy específicamente para atender a la población de posgrado que estaba atorada, que no se estaba titulando en tiempo y forma, ¿no? Y de ahí es que empezó a crecer, etc. Pero como tenemos esa historia muy específica, apenas estamos buscando maneras de empezar a dar también talleres en español, pero realmente es otra cosa completamente. En las ciencias se ha ido unificando, ¿no? Un artículo científico en español en realidad se asemeja ya bastante a la estructura anglófona, pero un texto no IMRAD varía mucho. Se valoran diferentes cosas en el estilo, etc. Entonces, en este momento no estamos ofreciendo nada en español, pero queremos justamente como proyecto el próximo año comenzar a crear algo con eso. Sin embargo, en nuestro micrositio sí hay una liga de otras oportunidades. Y son otros talleres que de hecho se imparten en la UNAM, ¿no? O sea, hay uno, por ejemplo, en Universum, que es para aquellos que tengan ya una investigación científica, pero lo que quieren aprender es a escribir difusión. Entonces va un poco a la inversa. En vez del artículo científico, es crear algo más literario para llegar a otro público, ¿no? Entonces ahí hay algunas cosas, pero en realidad en este momento si necesitara el apoyo que no lo tendríamos todavía. A mí me gustaría platicarles un poquito cómo llegué aquí. Tiene que ver con que yo tomé este curso hace ya, bueno, hace un tiempo, ya no quiero ni pensar, pero ya tiene tiempo. Entonces tomé el curso y lo principal que me llevé fue pues un proceso de desengaño de lo que yo creía que era escribir un artículo en inglés. Tenemos muchos malos entendidos, sobre todo los que estuvimos o los que son alumnos, de que
como uno, por ejemplo, ni siquiera en inglés, en español, como yo sé hablar español, entonces yo sé escribir en español. Y pues puedo escribir pues lo que sea que me requieran escribir. Y no necesariamente, ¿verdad? Porque existe en lingüística los llamados géneros. Entonces, escribir una novela no es lo mismo que escribir un artículo científico. Requieren tienen distintos elementos y distinto estilo. Otra cosa que yo no entendía era que pues no hay como que mucho margen de maniobra, en el sentido de que yo no puedo platicar mi investigación de manera que yo la entienda y mis colegas la entiendan, pero fuera del laboratorio nadie entiende lo que estamos haciendo. Ajá. Si a pesar de que uno va a publicar en una revista específica del área, o tal vez no tan específica si es multidisciplinaria, a pesar de eso, uno tiene que tener en mente que mucha gente que se va a interesar en los keywords de nuestro artículo no necesariamente es experta en ese tema, sino que se relaciona por ahí con su tema de investigación de una manera pues circunstancial, si ustedes quieren, y si entonces nosotros utilizamos puro lenguaje críptico y enunciados pues ahí muy barrocos, pues entonces no van a entender y no va a ser citado nuestro artículo, que es una cosa que nosotros queremos, ¿no? Para nuestras publicaciones. No es nada más de que lo publico y pues ya está, ya tengo mi puntito. O sea, queremos que se vaya tejiendo una red para que haya un diálogo verdadero entre pues académicos de distintos lugares. Entonces, sí les puedo decir, como exalumno del programa, que pues es un parteaguas en la formación de nuestras habilidades, capacidades como futuros científicos. Es bien importante y no solo lo digo yo, nosotros hacemos una evaluación, bueno, los alumnos evalúan nuestros cursos y es una opinión recurrente. O sea, eso que dicen, había un antes y un después, ¿no?, del curso. Esto no es solo exclusivo de la parte estudiantil que toma nuestros cursos. Yo considero que un académico pudiera estar en una situación como la siguiente. Ya encontré la manera en la que me aceptan con mayor probabilidad mi artículo sin comentarios sobre la estructura y el inglés que utilizo. Pero entonces nos vemos limitados a una estructura muy rígida, ¿no? Y a lo mejor no sabemos hacia dónde podríamos movernos y que no cause ninguna consecuencia negativa. Entonces, si uno toma este curso, lo que va a entender es cuáles son los pilares de la escritura académica en inglés, y a partir de ahí uno ya puede explorar para encontrar el propio estilo, si hay un estilo dentro de la escritura científica. Entonces, pues así ya uno puede estar pues más sueltito, ¿no?, a la hora de escribir su artículo. Eso es lo que yo les podría comentar sobre mi experiencia de tomar el curso. Sí, bueno, agregaría acerca del tema de los que han participado en nuestros talleres que son académicos, y hemos tenido varios que nos han preguntado, realmente no sé si sea para mí, yo ya soy SNI 3, tengo muchísimas publicaciones, y han venido varios, y todas las respuestas han sido que ha sido sumamente útil, que realmente es como tener más control sobre entender por qué y cómo, inclusive aquellos que justo ya tenían 17 publicaciones, todas las evaluaciones han sido sumamente positivas, pero además por un segundo elemento, que es gracias por darnos las palabras para darle buen feedback a nuestros alumnos. Porque llegan los alumnos y dicen, esto no se entiende nada, pero no sé, está tan como confuso que ni siquiera sé por dónde decirte cómo hacerle. Entonces dijeron, esto a nosotros también nos ayuda mucho para poder guiar mejor a nuestros alumnos, ¿no? Entonces eso también ha sido como una ganancia secundaria de los talleres que se han impartido para académicos, a tal grado que cuando ya empezamos a combinar alumnos de doctorado y académicos hemos tenido resultados fantásticos, por lo que es que se decidió más bien hacer solo intermedio y avanzado y no dividir tanto por en qué nivel estás. También para que no haya confusión, ya Susana nos dijo, no es un curso de inglés, ¿no? O sea, no, y no empezamos por la gramática, aunque eso luego nos tiene muy preocupados es que no sé si esta preposición es la que se utiliza aquí. Bueno, hay herramientas para saber la respuesta a esas preguntas, pero lo importante es la macroestructura del artículo.
pero además también que quede muy claro que no es un servicio de edición, ni es un curso en el que nosotros vamos a editar y mucho menos responsabilizarnos del contenido de su artículo. Como les decía yo en alguna de las diapositivas, el chiste es que ustedes vayan apropiándose de las herramientas que existen para escribir y autoeditarse, ¿no? Entonces, nosotros nada más los acompañamos en el proceso de este aprendizaje. Un poco me quedé pensando justo en eso. Como estudiante por un lado y también como académicos por el otro, en algún caso seguramente intentaron presentar alguno de ellos un artículo que les rechazaron, tomaron los cursos, los talleres y después volvieron a intentarlo, y qué porcentaje de éxito, de aceptación, y que no dependen necesariamente del taller, sino también del contenido, la importancia, la relevancia de la investigación que están realizando. Pero ¿tienen ustedes esos parámetros de qué tan exitoso después de tomar los talleres? Sí y no. Es complicado en realidad medir este tipo de talleres, porque el proceso de publicación es tan complicado. Inclusive, digamos, nosotros consideramos exitoso el hecho de que el editor diga, va, lo mando a review. Y después ya como nosotros no tenemos ningún, no incidimos sobre el contenido, ahí puede funcionar o no, o inclusive puede ser que el contenido sea sólido y una real aportación, pero esa revista siente que no va a vender eso. Entonces ahí hay muchísimo que está fuera de nuestro control. A su vez, a partir de que hemos ampliado y empezado a impartir muchos talleres para alumnos que todavía ni siquiera tienen una investigación finalizada, pues estamos buscando nuevos indicadores porque no podemos medir el éxito a partir de las publicaciones. Pero de los que sí ya tenían un artículo, hasta este momento tenemos como 150 publicados en revistas indizadas internacionales. Entonces, me parece que está bien. Sí, ciertamente es muy claro que en las ciencias tenemos muchas publicaciones y en las humanidades muy pocas, pero ahí eso también es reflejo de una realidad donde en promedio tarda uno en humanidades 2 o hasta 3 años publicar un artículo y entre 5 y 6 años publicar un libro, mientras que los tiempos en las ciencias son menores. Entonces todo esto se considera ahí en ese sentido. Pero bueno, eso, el único dato en realidad que tenemos son los 150 artículos publicados. Creo que ya 160. 160, perdón, 160. Sí, y no podemos decir qué más porque no sabemos, porque no nos han dicho, y esa es una parte también importante de la evaluación del programa, que se le da seguimiento mandándole correos a los exalumnos, no todos contestan. Entonces esa es también otra cosa. Y bueno, considerando que el objetivo también es dar herramientas para que tengan cierta continuidad, muchos sí nos escriben y dicen, y después aplique las herramientas a 2 más y los publique, ¿no? Entonces eso a nosotros nos da mucho gusto, pero no los contamos porque, aunque es nuestro objetivo, también hasta qué punto puedes decir, bueno, de aquí a el resto de su carrera, tampoco, ¿no? Es un poco... Entonces, bueno, ahí hay muchos problemas con la evaluación, que siempre nos enfrentamos como programa, porque hay que defendernos ante los dioses del dinero, pero... Adelante. Parte de lo que comentan, bueno, lo mencionaste claramente, el nivel del inglés, el manejo del inglés tiene que ser B1 o B2, dependiendo del nivel, ¿no? Pero ustedes tienen claro, por ejemplo, esta parte de, pues no todo el mundo maneja el idioma, entonces el porcentaje de rechazo que tengan ustedes, por ejemplo, pues sí, necesito el artículo, necesito publicar, pero mi nivel de inglés es bajo. Entonces, pues, ¿cómo voy a expresar? No sé qué experiencia tengan. Sí, no, es absolutamente una de las cosas más complicadas a las que nos enfrentamos, porque en términos generales en la UNAM el nivel de inglés, digo, en muchos sentidos por las oportunidades que se han tenido para los alumnos cuando llegan, es que no es un B1, suele ser A2, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estamos buscando hacer es dar talleres en español sobre la estructura para dar cierto impulso, pero a su vez sí hay una importancia donde estos alumnos y académicos también se apoyen en todos los cursos de inglés que se ofertan. Y estamos empezando a crear cursos de inglés que se enfoquen no solamente en la parte de escritura en mis vacaciones en Nueva York, ¿no? Que hay estos ejercicios que en realidad no son de escritura académica. Entonces, por ejemplo, ya tenemos todo un programa en la Facultad de Química donde hemos trabajado con los profesores de inglés para que en sus temarios de escritura más bien hagan escritura académica. Y así poco a poco estamos buscando solventar ese tipo de cosas. Va a haber intercambios en Canadá que sean también en inmersión de inglés, pero con escritura académica, cómo hacer resúmenes, ensayos, presentaciones y eventualmente en artículo, que hasta, ¿no? Pero va poco a poco.
y todavía no lo estamos solucionando, pues, ¿no? Sí. Francisco. Yo quería preguntar algo que es un elemento previo, o sea, tú estás pidiendo un nivel de inglés de comprensión, pero lo que también me queda claro, sobre todo con las generaciones nuevas de los muchachos, más que los académicos, es que tampoco saben español. Entonces de repente llegan con un paper que no se entiende ni en español, entonces ese tipo de procesos de corrección y todo por el estilo, ¿cómo lo manejan ustedes? O sea, ¿los mandan a la Facultad de Filosofía y Letras a tomar el curso de español culto o no, es que hay un curso en la facultad que no sé, o sea, todos los estudiantes de primer ingreso de la facultad pasan por ahí, ¿no? Son 6 meses de enseñan español culto. Y acá ustedes no tienen ese paso. ¿No? Entonces, ¿cómo lidian con esto? Bien. Esa es una buena pregunta, porque es una pregunta que mucha gente nos hace, ¿no? Así como de cómo van a escribir en inglés si todavía no saben escribir en español. Pero pues, primero, lo importante para nuestro programa es que en realidad no... O sea, el español y el inglés son tan diferentes que son procesos diferentes, aprender a escribir en segundo idioma, ¿no? que en español. Pero lo que sí es verdad es que lo que nosotros consideramos buena escritura en español, lo que conocemos de reglas lo usamos en inglés. Y entonces, por ejemplo, una cosa que siempre nos dicen es un pecado usar la misma palabra, hay que usar sinónimos. En inglés eso es sumamente confuso. Al lector dice, pero son 8 palabras diferentes, son 8 conceptos diferentes, ya no entendí. Por favor, repite la palabra aunque sea 60 veces en tu artículo, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que tenemos muy en cuenta de la escritura en español y en inglés. No hemos encontrado que realmente afecte tanto cómo escriban en español, porque es como otro mundo intentar escribir un artículo en inglés, ¿no? En ese sentido, no ha sido necesario que tengan un primer paso, digamos, de aprender a escribir en español. Sin embargo, sí hemos tenido muchas respuestas de alumnos y de tutores que dicen, gracias a este curso mejoró muchísimo la tesis del alumno en español, pero porque aclaran sus ideas. Porque en inglés te obligan a hacer como, que específicamente qué estás haciendo. No divagar. Y no divagues, y no me cambies de tema, y dime, no, y obligar a eso a los alumnos. Muchas veces resulta en que llegan con sus tutores con una idea mucho más clara, una tesis más clara, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se conecta, ¿no? Y No en sé ese si quieres sentido, agregar. si puedo agregar quizá ya mi último comentario, que es, cuando yo tomé el curso, nada más existía la modalidad avanzada. Y justo yo me quedé pensando, como muchos que tomamos el curso, ¿por qué mantenimiento correctivo y no preventivo, no? Entonces, por eso se implementa, bueno, es una de las razones por las que se implementó el nivel intermedio, que es para los que no tienen todavía los resultados de su investigación. Mi recomendación sería tomen los dos. O sea, los que todavía no tienen los resultados, bueno, van a tener una idea más clara de cómo enfocar su investigación y eventualmente pueden retomar todas estas herramientas, pero ya dirigidas específicamente a su manuscrito, ¿no? A cuando ya tenemos el borrador. Ese sería el proceso ideal desde mi punto de vista. Y no por engrosar ahí las arcas con más. O sea, en realidad ni nos damos abasto con toda la comunidad universitaria. Esa es la realidad. Sí, entonces en realidad esperemos que si les interesa, ya sea que participen o pues difundan esta información entre sus alumnos, colegas, familiares, pero en realidad estamos aquí porque es algo en lo que creemos y porque en los últimos 6 años realmente los resultados y la respuesta de todos los participantes ha sido que esto es muy necesario. Entonces pues ahí estamos en la lucha. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, les damos gracias.